Revelada la extraordinaria conexión que transformó mi vida, el inesperado apoyo de mi vecino Carlos, un profesor de secundaria de 45 años, miraba por la ventana de su pequeña casa mientras el atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados. Era un espectáculo hermoso, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de preocupaciones. La sonrisa de sus estudiantes apenas resonaba en su memoria, eclipsada por la carga económica que aumentaba cada día desde que su esposa perdió su empleo. La desesperanza lo embargaba, alimentando sombras de dudas sobre su vocación y propósito. ¿Realmente estaba marcando la diferencia en la vida de esos jóvenes? Una parte de él quería encontrar respuestas, pero otra se sentía tan muerta como los sueños que había dejado en el camino. La rutina lo asfixiaba, pero eso no era todo. En el pasillo de su casa, apenas intercambiaba saludos con don Manuel, el anciano vecino que tantas historias de vida parecía acumular en su mirada profunda. Siempre observaba a Carlos con una mezcla de cariño y preocupación, como si reconociera en él el potencial que él mismo había dejado escapar en su juventud. Sin embargo, Carlos se sentía un náufrago en su propio mar de frustraciones. A veces, escuchaba a don Manuel hablando con pasión sobre la educación y la justicia social, sus ojos brillando al recordar sus días como académico. Pero esas fueron solo palabras dispersas que no lograban despertar en él la chispa perdida. Las semanas se convirtieron en un ciclo de monotonía y desasosiego. Una inquietante sensación lo atacaba cada día, como un peso sobre su pecho que no desaparecía, mientras se preguntaba cuántos días más podría continuar así. Tenía un trabajo que le había entregado su vida, pero ahora se sentía atrapado en un laberinto de insatisfacción. El eco de las risas de sus alumnos lo atormentaba en su soledad, y el alma se le encogía al pensar que quizás nunca sería el maestro inspirador que alguna vez soñó ser. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Apenas podía respirar cuando, un día, una noticia rompió la tranquilidad del barrio. La escuela local, ese faro de esperanza, estaba en la mira de una demolición inminente. Un torrente de emociones se desató en él. La escuela era más que un edificio, era el lugar donde había compartido su pasión por la enseñanza, donde había sembrado sueños en las mentes de niños que ahora veían cómo su futuro se desvanecía ante sus ojos. Un dilema desgarrador le atravesó el pecho: ¿debería seguir en su estado aletargado o luchar por lo que creía? La imagen de don Manuel lo invadió, recordándole sus palabras sobre la lucha y la resistencia. Una tormenta de pensamientos lo abrumó, pero no saber qué camino tomar ahogaba aún más su determinación. Enfrentándose a un mar de inseguridades, la idea de levantar la voz parecía un reto titánico. En el silencio de su hogar, en la penumbra de su angustia, dudó de su valor y de su derecho a ser un defensor de la educación. La presión interna se hizo insoportable, y mientras cada día se acercaba más a la hora de la decisión, Carlos se debatía entre la impotencia y el fervor que lo interpelaba desde el fondo de su ser. ¿Qué haría realmente por esa escuela que representaba tanto? El reloj seguía corriendo, y el momento de actuar se iba acercando. La mañana siguiente llegó con el cielo plumoso y gris, reflejando el tumulto interno de Carlos. Decidió hacer algo. Una chispa de determinación, que muchos días había visto consumirse bajo la pereza, resurgió con fuerza. Sin embargo, no era suficiente solo con desearlo, debía trazar un plan. La imagen de sus estudiantes, mirando esperanzados el futuro, lo instó a actuar. Entre los pasillos de la escuela, se palpaba la inquietud.
Las voces de los alumnos se desvanecían en murmullos apagados, como si el espectro de la demolición ya hubiera comenzado a desmoronar no solo edificios, sino también sueños. Carlos se reencontró con sus compañeros docentes, aquellos con quienes había tejido un lazo inseparable durante años, pero que ahora parecían desalentados y casi resignados. Se notaba la fatiga en sus rostros, el cansancio aplastante de la incertidumbre. Sin embargo, no podía permitirse sucumbir ante esa atmósfera de derrota. Decidido a revertir la situación, se armó de valor y convocó a una reunión improvisada después de clases. Una copa de café en las manos, su voz resonó en el aula que tantas veces había sido su refugio en los días de tormenta. Comenzó a compartir sus pensamientos, sus preocupaciones, pero también su determinación. Habló de la importancia de la comunidad educativa, de los ciclos de vida y de cómo cada uno de aquellos niños merecía un espacio donde forjar su futuro. Los rostros de sus colegas empezaron a iluminarse lentamente y, por primera vez en mucho tiempo, notó esa chispa en sus ojos. A medida que discutían, surgieron ideas y propuestas, rescatadas de la inercia. ¿Y si organizaban una campaña? ¿Una marcha? Las dudas aún abrían brechas en su mente, pero notó cómo sus compañeros empezaban a entusiasmarse. La fuerza de la convicción empezaba a calar en otros, y lo que antes parecía un proyecto imposible comenzaba a materializarse en un posible movimiento. Cuando la reunión concluyó, el sentido de propósito había renacido en Carlos y en el grupo. Sin embargo, su mente estaba llena de incertidumbres. La posibilidad de ser ignorados, el riesgo al que podrían exponerse, la reacción de la administración, todo parecía amenazador. Pero más fuerte que el miedo era su deseo de luchar. Poco a poco, el líder acobardado que había sido comenzó a dar paso a un Carlos decidido, consciente de que las decisiones difíciles eran las que construyen el carácter. De regreso a casa, su mente albergaba un torbellino de emociones. Se sentía abrumado, como si ya no solo luchara por la escuela, sino también por sí mismo. ¿Quién era realmente? ¿El hombre atrapado en la inseguridad o el defensor que finalmente podía emerger de sus cenizas? Esa noche, mientras el sol se ocultaba, otro cambio lo eligió, decidió hablar con don Manuel. Necesitaba la guía de quien había caminado por senderos de lucha, quien conocía las grietas de la resistencia. El encuentro era inminente. La voz del viejo vecino solía resonar en su cabeza cuando las dudas sembraban desconfianza. Solo un consejo podía darle la dirección que su nuevo propósito requería. Pero al mismo tiempo, tenía presente que aquel intercambio podría desafiarlo, obligándolo a cuestionar todavía más su nuevo camino. Carlos estaba a punto de descubrir que su vida profesional dependía no solo de su acción, sino también de la voz de aquellos que lo habían precedido. Se encontraba ante el umbral de una revelación que podría transformar no solo su carrera, sino su propia identidad. ¿Estaría finalmente listo para enfrentar sus miedos y abrazar su transformación? Al tocar la puerta de don Manuel, la incertidumbre erizaba su piel, dejándole claro que la verdadera batalla apenas comenzaba. La puerta de don Manuel se abrió lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante crucial. La luz del pasillo iluminó el rostro del anciano, revelando una mezcla de sorpresa y calidez. Carlos sintió la empatía en los ojos del viejo vecino, y un ligero alivio lo invadió. Sin embargo, tras ese alivio, una nueva capa de tensión se extendía por su interior. Sabía que ese encuentro podía cambiar el rumbo de su vida. Un placer verte, Carlos. ¿Qué te trae por aquí a esta hora? Preguntó don Manuel, su tono sereno contrastando con la tormenta de pensamientos en la mente de Carlos. Necesito consejo, don Manuel, comenzó Carlos, su voz temblando ligeramente. La escuela está en riesgo de cerrarse. He decidido luchar por nuestros estudiantes, pero no sé exactamente cómo proceder. Don Manuel asintió, como si hubiese esperado esa declaración. Sin prisa, lo invitó a entrar y a sentarse en un sillón de cuero que había visto mejores días, pero que todavía conservaba ese aire de sabiduría ancestral.
La calidez del ambiente contrastaba con el frío de la incertidumbre que sentía Carlos. Poco a poco, comenzó a desenrollar sus ideas, sus frustraciones y sus miedos, mientras compartía su visión y el renovado espíritu que lo movía. Don Manuel escuchaba atentamente. Carlos, empezó a decir, su voz firme, lo que estás sintiendo es natural. Querer hacer una diferencia no es una tarea sencilla. Pero lo que necesitas entender es que el cambio no se produce solo por la acción. Los cambios significativos requieren resistencia y, a veces, sacrificar algo personal. Carlos frunció el ceño, abrumado por las implicaciones de aquellas palabras. Investigaba en su mente cómo eso se aplicaba a él. Sacrificando su comodidad y su seguridad, ¿podría realmente convertirse en el defensor que su comunidad necesitaba? ¿Y si no existe un camino claro? Cuestionó él, sintiéndose más vulnerable que nunca. ¿Y si mis esfuerzos son en vano? Jamás se desperdicia un esfuerzo sincero. Cada acción tiene su resonancia, aunque no siempre inmediata, respondió don Manuel, su voz repleta de historia. Hay fuerzas en juego que no siempre podemos ver. La clave está en persistir, no solo por los demás, sino también por ti mismo. Esa idea resonó como un eco en la mente de Carlos. No solo luchaba por otros, estaba construyendo una nueva versión de sí mismo. Al salir de la casa de don Manuel, se sintió más ligero, pero también más consciente del desafío que tenía por delante. Los días siguientes fueron un torbellino de planificación y reflexión. Carlos entendió que liderar no solo significaba dar órdenes. Involucraría escuchar, inspirar y a veces permitir que sus propios miedos fueran parte del proceso. Era crucial ser vulnerable ante sus colegas, abrirse y compartir su propia lucha interna. Una mañana, mientras caminaba por los pasillos de la escuela, se sintió diferente, cada paso resonaba con un nuevo propósito. Estaba decidido a no caer en la desesperanza ni dejar que los murmullos de derrota lo atraparan de nuevo. Sin embargo, cuando llegó al aula, encontró a varios estudiantes hablando sobre la próxima reunión de la administración escolar, una discusión que lo desbordó. Había personas que querían cerrar la escuela y, en ese mismo instante, lo que consideraba como un capítulo transformador podría convertirse en un desenlace catastrófico. ¿Acaso estaba preparado para enfrentar no solo a sus colegas desanimados, sino también a un sistema que podría aplastarlo? ¿Podría de verdad ser un símbolo de esperanza y cambio en medio de esa adversidad? Sintió un torrente de emoción y vulnerabilidad, mientras una decisión latente comenzaba a gestarse en su interior. El camino hacia el liderazgo verdadero estaba lleno de obstáculos y decisiones simbióticas. Este era solo el comienzo, el momento de definir quién realmente sería estaba a la vuelta de la esquina. Mientras se preparaba para hablar con sus compañeros una vez más, se dio cuenta de que el desafío más grande estaba por venir. ¿Sería capaz de convertir su visión en una realidad palpable o se ahogaría en la incertidumbre? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. Carlos miró a su alrededor, la luz que penetraba en el aula dejaba ver las carencias de la escuela, pero también el potencial que cada rincón contenía. No podía permitirse pensar en lo que podría perder si se esforzaba más. La pregunta que rondaba su mente era simple pero poderosa: ¿estaba dispuesto a sacrificar su tiempo, su bienestar, e incluso su propia estabilidad emocional por una causa que parecía inalcanzable? Mientras se preparaba para dirigirse a sus compañeros, su mente atormentada comenzó a afilarse. Inspirar confianza no era solo un acto de oratoria, era una mirada, un gesto, incluso un silencio compartido que podía multiplicar su mensaje. Los retos eran muchos, pero cada uno representaba una oportunidad de crecimiento, no solo personal sino también colectivo. Reflexionó sobre lo que había aprendido de don Manuel: el sacrificio no solo era necesario, sino inevitable. Antes de que pudiera perderse en sus pensamientos, se dio cuenta de que era hora de actuar. Respira hondo, pensó. Carlos se colocó frente a sus colegas, que parecían desmotivados, atrapados en la fatalidad del cierre inminente de la escuela.
Sintió una presión creciente en el pecho, pero también una chispa que lo empujaba hacia adelante. Sé que estamos en un momento crítico, comenzó, su voz temblando inicialmente, pero cada palabra que seguía crecía con una energía nueva. Cerrarse a la posibilidad de un cambio solo perpetuará nuestra situación actual. Debemos buscar soluciones creativas. No podemos rendirnos en este punto. La murmurante incredulidad en la sala se hizo tangible. Carlos cuestionó si su discurso había logrado mover alguna fibra en ellos. Pero fue entonces cuando una mano se levantó entre la multitud. Era Clara, una profesora de historia conocida por su escepticismo. Su mirada mostraba tanto determinación como desafío. Cualquier plan que propongas necesita un respaldo sólido. ¿Cómo piensas lograr eso? Tal vez podamos implementar un programa que involucre a los padres, colegios cercanos y la comunidad, respondió Carlos con más firmeza. Debemos presentar una propuesta estratégica a la administración. Demostrarles no solo que existe un problema, sino que nosotros, como cuerpo docente, estamos comprometidos a buscar soluciones. Clara mantuvo su mirada en él, pero lo que comenzó como desafío se transformó sutilmente en una chispa de interés. Las siguientes intervenciones de otros colegas comenzaron a girar en torno a la construcción de ideas más. Carlos era consciente de que cada minuto contaba y sentía cómo la presión aumentaba y la urgencia se hacía palpable. Pero en lugar de hundirse en la ansiedad, decidió capitalizarla. Con cada palabra, cada idea compartida, sentía la adrenalina recorriendo su cuerpo y sus manos comenzaron a vibrar. ¿Acaso estaba proyectando un efecto que ni él mismo anticipaba? La incertidumbre de la posible derrota comenzó a transformarse en una visión compartida, una en la que todos formarían parte del proceso. Cuando la charla terminó, Carlos sintió que había creado un espacio donde la esperanza podía florecer. Pero al mismo tiempo, quedaba un desafío por enfrentar. La reunión con la administración escolar se acercaba y su plan, aún en pañales, demandaba atención. La presión se intensificaba. No tenía idea de cómo convencer a aquellos que, en su mente, parecían estar blindados por la burocracia y la falta de compasión. El instante decisivo estaba cada vez más cerca. Y con cada día que pasaba, la convicción de que tenía que enfrentarlo se hacía tanto más urgente. El tiempo se convertía en un enemigo silencioso y poderoso. Sin embargo, una última pregunta permanecía sin respuesta en su mente: ¿qué pasaría si su esfuerzo no fuera suficiente? Con un nudo en la garganta, se dio cuenta de que el verdadero camino hacia el cambio comenzaba ahora. Las decisiones que tomaría en los días venideros no solo determinarían el futuro de la escuela, sino también su propio destino. El momento decisivo estaba a la puerta, y Carlos se preparaba para cruzar el umbral. Carlos se despertó esa mañana con una mezcla de adrenalina y ansiedad. Su mente no dejaba de girar en torno a los pasos que debía seguir para la reunión con la administración. Era un momento crucial, uno que podría definir no solo el destino de la escuela, sino también su propia valía como educador y como persona. Decidido a no dejarse llevar por el miedo, se sentó a escribir. Comenzó a plasmar sus ideas en un papel, organizando su discurso con precisión. Sabía que cada palabra contaba y que necesitaba ser convincente. Mientras repasaba su propuesta, notó que algo había cambiado en él. Era como si las dudas y el escepticismo que normalmente lo acompañaban se hubieran desvanecido, dejando solo un sentimiento de determinación. Pero, ¿era suficiente? Se cuestionó si realmente tenía la capacidad de influir en aquellos que parecían tan desconectados de la realidad de su escuela. En medio de sus pensamientos, algo le recordó que no estaba solo en esta búsqueda. Su vecino, un hombre mayor llamado Ernesto, había vivido toda su vida en la comunidad y conocía cada rincón de la escuela y sus desafíos. Recordó la conversación que había tenido con él semanas atrás, donde Ernesto compartió historias sobre la importancia de mantener la educación en el barrio. La sinceridad en la voz de su vecino le había llegado al corazón y lo había inspirado más de lo que él imaginaba.
con un nuevo propósito, Carlos decidió tocar la puerta de Ernesto. Necesitaba su apoyo, no solo moral, sino también práctico. La sabiduría de Ernesto podría ofrecerle una perspectiva invaluable. Al abrir la puerta, el viejo hombre le sonrió, sus ojos chispeantes revelando un conocimiento de vida que no se podía ignorar. ¿Qué necesitas, Carlos?, preguntó Ernesto, casi adivinando su inquietud. Carlos se abrió por completo. Compartió sus miedos y la urgencia de la situación. Ernesto lo escuchó atentamente y, sorprendentemente, comenzó a contarle sobre un grupo de padres que habían estado en contacto, interesados en la mejora de la educación en la comunidad. A veces, solo necesitamos ser el catalizador, dijo. La conversación fluyó con naturalidad. A medida que Carlos escuchaba las historias y la sabiduría de Ernesto, se dio cuenta de que estaba descubriendo talentos ocultos en sí mismo. La capacidad de conectar con personas, de aprender de su experiencia y sobre todo, la importancia del consejo. Esa conexión que había creído tan lejana comenzó a parecer viable. Cuando se despidió de Ernesto, Carlos sintió que había adquirido una nueva comprensión. El cambio no dependía únicamente de él. La colaboración y la integración de los diversos actores del entorno educativo eran esenciales. Este nuevo aspecto, el de buscar apoyo en su comunidad, podría fortalecer su propuesta ante la administración. Esa noche, mientras redactaba la versión final de su propuesta, su mente empezó a divagar nuevamente hacia las posibles respuestas, las reacciones que podría encontrar. Las voces de los administradores resonaban en su cabeza, cuestionándolo, desafiándolo. Sin embargo, en este viaje de descubrimiento personal, se sintió más fuerte. Si su vecino había podido unir a otros, quizás él también podía hacerlo. Las horas pasaron rápido, impulsadas por una energía renovada, un propósito claro. Se dio cuenta de que este proceso de cambio no solo se trataba de salvar la escuela, sino de redefinir su propio camino. Estaba preparándose para presentar no solo un plan, sino una visión que incluía a cada uno de los involucrados. Sin embargo, cuando finalmente se sentó a descansar, una inquietante pregunta surgió en su mente. ¿Y si lo que había construido hasta ahora se desmoronaba frente a la frialdad de la burocracia a la que se enfrentaría? Esa incertidumbre lo llevó a revisar su propuesta una última vez, en busca de la pieza clave que podría convertir su plan en algo irrefutable. Pero mientras lo hacía, un amigo olvidado a causa del miedo y la desilusión regresó a su mente, la creatividad. ¿Cómo podría ésta fluir en un entorno tan rígido? La respuesta parecía evadirlo incluso en su momento de mayor conexión. Carlos se quedó mirando el papel en blanco, sintiendo que las horas que había pasado pensando en el uso de hechos y cifras eran insuficientes. El momento de la verdad se acercaba, y necesitaba más que lógica para presentar su caso. Una chispa impulsó en él una nueva idea. La noche aún era joven, y Carlos decidió que su última estrategia podría ser el giro inesperado que necesitaba. Los desafíos estaban por llegar, pero en ese instante, la posibilidad de un cambio real parecía más que una mera ilusión. La gran pregunta era, ¿podría su pasión y creatividad abrir la puerta que había soñado cruzar? Carlos se despertó al amanecer con una sensación renovada. La noche anterior había dejado fluir en su interior una mezcla de ansias y determinación, por lo que ahora se sentía más preparado que nunca para enfrentar la verdad que había estado eludiendo. Se miró en el espejo sintiendo que, aunque aún existía un rastro de duda en su mente, había hecho un descubrimiento crucial. La creatividad no era un lujo en la educación, sino una necesidad vital. Mientras se vestía, las imágenes de su conversación con Ernesto danzaban en su mente. Había algo poderoso en la forma en que el viejo había hablado de la educación, no solo como un sistema rígido de enseñanza, sino como un arte, una sinfonía entre el estudiante, el maestro y la comunidad. Carlos se dio cuenta de que su propuesta no debía ser solo un conjunto de estrategias, debía encarnar esta visión, una fusión de ideas que resonaran en todos los que la escucharan.
Llenó su mente de ejemplos creativos provenientes de su experiencia en el aula. Recordó a sus estudiantes, tan llenos de energía y potencial, pero a menudo limitados por las circunstancias. ¿Qué ocurriría si pudiera presentar su propuesta no como un simple cambio administrativo, sino como una experiencia transformadora para cada uno de ellos? Su propuesta podría ser un puente que uniera su visión con las mentes de los administradores. Se sentó frente a su computadora y dejó que las palabras fluyeran. Las ideas comenzaron a tomar forma, introdujo historias de estudiantes con aspiraciones y sueños, ilustrando la necesidad de invertir en su potencial. A cada momento, la conexión emocional se intensificaba. Carlos comprendió que las cifras eran solo cifras, pero las historias, esas llevaban el peso del futuro. Al revisar su trabajo, se dio cuenta de que había comenzado a dejar atrás su narrativa personal en favor de una narrativa colectiva, donde cada voz importaba. Se visualizaba presentando su propuesta, su voz resonando con confianza. Sin embargo, cada palabra también debía estar alineada a la intuición que había cultivado con Ernesto. Era un acto de vulnerabilidad, pero eso lo hacía aún más poderoso. Cuando llegó el momento de la reunión, la sala de conferencias estaba llena de rostros serios y escépticos. Carlos tomó una respiración profunda, sintiendo el pulso acelerado en su pecho. Con su propuesta frente a él, se dio cuenta de que no era solo su trabajo lo que estaba en juego, sino también la oportunidad de crecer y dejar de lado el temor al fracaso. Era su chance de demostrar que había obtenido algo más que simples conocimientos, había hallado su propósito. Comenzó suave pero firme, compartiendo las historias que le habían recorrido la mente durante esas largas horas de escritura. A medida que hablaba, vio cómo algunos de los administradores se inclinaban hacia adelante, intercambiando miradas. Carlos sintió que algo en la sala había cambiado. Era como si su pasión estuviera iluminando el camino hacia una posible comprensión. Sin embargo, en su interior, Carlos lidió con un nuevo tipo de inquietud. Al cerrar la presentación, se encontró frente a una mirada de profundo análisis que lo retó. Carlos, ¿realmente crees que esto cambiará las dinámicas que han existido por años? La pregunta lo lanzó a un mar de dudas. El eco de esa pregunta persistió mientras abandonaba la sala, y con él la incertidumbre de si lo había logrado. Esa crítica le hizo cuestionarse no solo la viabilidad de su propuesta, sino también su capacidad de impactar en el futuro de los estudiantes que tanto anhelaba ayudar. Carlos se detuvo un instante en el pasillo, sintiendo las pulsaciones del miedo apoderándose de él nuevamente. Pero en ese momento a la vez frágil y fuerte, se recordó que había dado lo mejor de sí, que había aprendido a conectar, a ser un catalizador. Mientras reflexionaba sobre la respuesta que había recibido y su significado, su mente giró hacia un dilema: debería establecer un diálogo más profundo con los administradores para hacerlos parte del proceso, o era hora de buscar nuevas alianzas sin esperar su aprobación. La decisión que debía tomar podría definir no solo el destino de la escuela, sino también su camino como educador. Se sintió desbordado por la urgencia de la decisión que se avecinaba. ¿Sería capaz de dejar de lado el temor y seguir su intuición, o se quedaría atrapado en su zona de confort, perdiendo la oportunidad que había comenzado a forjar? Carlos respiró profundamente, sintiendo que la presión del destino lo envolvía. Había presentado su visión, y aunque no había recibido una respuesta clara, la bruma de la incertidumbre ahora se había transformado en una avalancha de preguntas en su mente. A medida que caminaba por el pasillo, consideró las implicaciones de cada opción que se presentaba ante él. Su primera imperiosa necesidad era reconectar con la esencia de su misión educativa. Mientras más pensaba en la crítica que había enfrentado, más se daba cuenta de que no podía rendirse. Aquella chispa de creatividad que había comenzado a brotar en su interior no podía apagarse. Había sentido, por primera vez, que sus ideas podían resonar en otros, que podían inspirar. Pero ahora, ¿cuál era el siguiente paso? Decidió que debía actuar con firmeza y reflexión. Se sentó en un rincón del patio, rodeado de los murales coloridos que decoraban su escuela.
Mientras observaba a sus estudiantes jugar y reír, algo se encendió dentro de él. Recordó su propósito inicial, no estaba allí solo para cumplir con una serie de requisitos. Su objetivo era construir un espacio donde cada estudiante pudiera florecer. Entendió que su propuesta podría ser el primer ladrillo en una nueva atmósfera educativa. Ese día, pasó horas escribiendo otra versión de su propuesta, aunque esta vez, su enfoque estaba aún más definido. Incorporó no solo sus experiencias, sino también las inquietudes de sus estudiantes. Había un aire de colaboración que se palpaba en el aula, y Carlos decidió que debía hablar claramente sobre la importancia de incluir su voz, la voz de cada uno, en el desarrollo del plan. Quizás si los administradores veían que el impulso provenía de un deseo genuino de mejorar la vida de los alumnos, se abrirían a la idea de modificar el status quo. Mientras se adentraba en este nuevo enfoque, Carlos palpó la necesidad de establecer un diálogo sincero con los administradores. No quería ser solo un presentador de ideas, quería ser un socio en el cambio. Sin embargo, eso lo obligaba a enfrentarse no solo a la resistencia de sus colegas, sino también a sus propios temores sobre el juicio y el rechazo. ¿Sería capaz de comunicar sus pensamientos de manera efectiva y ganar su apoyo? En su búsqueda por fortalecer este lado de su visión, encontró un inesperado aliado en su vecino, quien también era educador. Compartieron cafés por las tardes y, durante esas conversaciones, Carlos se dio cuenta de que su vecino comprendía la frustración que sentía. La forma en que su vecino describía experiencias similares se convirtió en un espejo que lo ayudó a ver su propio viaje con más claridad. Era un incentivo para ir más allá de las paredes del aula y buscar conexiones que enriquecieran su propuesta. Sin embargo, cada entusiasmo traía consigo su propio lastre. Carlos temía que su vecino, con sus propios sueños y esperanzas, pudiera también ser un obstáculo para el futuro que él anhelaba. ¿Podría el aumento de su motivación convertirse en una competencia, en vez de un apoyo? Reflexionó sobre la noción de la colaboración. Debía aprender que compartir su carga no significaba dividir su éxito, sino amplificarlo. En esa balanza de incertidumbres, su deseo de crecer como educador y su anhelo de contribuir de manera significativa a su entorno se entrelazaban cada vez más. Esa tarde, mientras anotaba ideas sobre un nuevo enfoque inclusivo, una sensación de claridad comenzó a perfilarse. Pero en el fondo, una inquietud persistía. La oportunidad de construir una red de apoyo era delicada, y el peligro de fracasar en esa conexión lo inquietaba profundamente. No podía ignorar el momento crucial que se avecinaba. Con cada idea que plasmaba en el papel, cada palabra se convertía en un paso más hacia el abismo desconocido que representaba su futuro como educador. Aún con esta nueva claridad, una pregunta persistía: ¿su vecino sería realmente el catalizador de ese cambio, o pondría en riesgo su misión? La respuesta no llegaría sin un esfuerzo consciente y común. ¿Estaba realmente listo para asumir ese riesgo? El día siguiente comenzó con un aire de expectativa que zumbaba en la alianza de los murales del patio. Carlos se despertó con la mente revuelta entre nuevas ideas y la necesidad de ser proactivo. Sabía que el diálogo con los administradores no podía esperar. El riesgo de postergar su propuesta ya no era una opción. Había un fuego interno que lo impulsaba a actuar. Se sentó frente a su computadora, estimulando su creatividad con un par de tazas de café. En lugar de enfocarse en las críticas, empezó a revisar los comentarios de sus estudiantes, aquellos murmullos de insatisfacción y deseo de cambio. Esto se convirtió en el eje central de su nueva estrategia. Quería presentarse frente a los administradores no como un simple maestro, sino como un portavoz de las inquietudes de su clase, un defensor del futuro de los jóvenes a su cuidado. En la discusión con su vecino la tarde anterior, había descubierto el poder de la colaboración. Mientras seguían conversando y compartiendo ideas, su vecino había mencionado un enfoque que él mismo había utilizado para lanzar propuestas en reuniones anteriores. Esto despertó en Carlos la realización de que no estaba solo, no solo podía contar con su red de apoyo,
sino que también podía, y debía, incluir a sus alumnos en el proceso de reformulación de su propuesta. Sin embargo, el nerviosismo se deslizó como sombra sobre su determinación. Carlos cuestionó si realmente se haría oír. Las imágenes de su anterior presentación, llenas de miradas escépticas y murmullos, emergieron en su mente, y esa sensación de inseguridad lo hizo dudar por un momento. Pero, replanteándose a sí mismo, el miedo no debería ser un limitante, más bien, era un catalizador para prepararse mejor. Estudió el enfoque introducido por su vecino, desglosándolo, adaptándolo, enriqueciendo su contenido. Cada línea que escribió lo acercaba más a la resolución de su conflicto interno. Iba a preparar un documento claro, conciso, que reflejara no solo sus ideas, sino también las voces vibrantes de sus estudiantes. Decidió que, en lugar de simplemente presentar su propuesta, organizaría una reunión donde sus estudiantes pudieran expresarse. Visualizaba a los jóvenes tomando las riendas y, al mismo tiempo, a los administradores escuchando sus necesidades de manera directa y sincera. Este sería su momento para mostrar que el cambio no solo era un deseo de un maestro, sino una necesidad vital para el aula. Con la visión clara en su mente, y tras varias rondas de formato, diseño y contenido, Carlos se sintió listo. Sin embargo, un nuevo dilema surgió: cómo comunicar su intención sin parecer desleal a su propio grupo de colegas. Había una línea delgada entre ser un defensor y un traidor, y esta opción lo preocupaba. ¿Podría su autenticidad, al poner a sus estudiantes en primer lugar, resultar en la desaprobación de los demás? Con el tiempo corriendo en su contra, Carlos no podía dejar que esas inquietudes lo paralizaran. Comprendió que el miedo era un compañero inevitable en el camino del cambio. En su mente, delineó la vez que le había prometido a su clase que trabajaría por ellos. Ese compromiso lo empujó hacia adelante. La tarde se convirtió en la noche, y mientras el sol se hundía en el horizonte, Carlos pulió la última versión de su propuesta. Era más que un simple documento, era un llamado a la acción que combinaba sus sueños, el testimonio de sus estudiantes y la esperanza de un espacio transformador. En ese instante, el teléfono sonó. Era su vecino. Carlos respondió ansioso, esperando apoyo o, quizás, alguna advertencia. Sin embargo, lo que escuchó del otro lado fue un simple: Carlos, creo que esto es más grande de lo que pensabas. Los administradores deben escuchar la voz de los estudiantes. Pero hay algo que debo contarte. La inquietud de esa afirmación dejó un eco resonante en su pecho. ¿Qué podrían significar esas palabras? ¿Acaso habría más secretos en el camino hacia su misión que todavía no conocía? La tarde siguiente, después de una noche de insomnio reflexivo, Carlos se encontró en su aula con la mente agitada y el corazón acelerado. La voz de su vecino resonaba en su mente y lo mantenía en un estado de alerta. Era evidente que había algo más en juego. Necesitaba desentrañar las implicaciones de esa conversación, así como estimular la sensación de urgencia que lo empujaba a actuar. Mientras distribuía los materiales en el aula, observó a sus estudiantes entrar, cada uno con sus propias preocupaciones evidentes en sus rostros. Se sintió abrumado por el deseo de ayudarles, de ser el puente entre sus aspiraciones y las estructuras que parecían restringirlas. Era curioso cómo su percepción había cambiado. Esta vez, no solo era un educador que impartía conocimiento, sino un facilitador del cambio. La reunión estaba a punto de tomar forma. A medida que se preparaba, sentía una mezcla de emoción y ansiedad. En su mente, se repetía la idea de que este no era solo un encuentro administrativo, sino una oportunidad para liberar las voces que durante tanto tiempo habían estado sofocadas. Tuvo la certeza de que sus estudiantes debían capturar el momento, ser auténticos en su expresión. Se imaginó en el futuro, en una reunión con los administradores, donde sus estudiantes se presentarían con valentía, armados con sus propias experiencias. Sin embargo, apelar a la administración requería más que una presentación emotiva. Necesitaba datos, ejemplos concretos y, sobre todo, una estrategia que abordara las preocupaciones de todos.
Fue entonces cuando sintió el fuego del compromiso apoderarse de él nuevamente, recordando que no estaban a merced de otros, sino que tenían el poder de influir en su propio destino. Carlos organizó una dinámica que invitaba a sus alumnos a expresar sus inquietudes y sugerencias. Cada uno compartió su visión de lo que podría ser un aula más dinámica y enriquecedora, creando un ambiente de confianza. Se sorprendió al ver cuán profundamente se involucraron. Sus palabras tenían peso, y Carlos se convirtió en el testigo de su transformación al verlos poco a poco deshacerse del miedo y de la inseguridad. En este proceso, Carlos descubrió que varios de sus estudiantes tenían habilidades excepcionales de comunicación y análisis. Algunos incluso empezaron a tomar la iniciativa siguiendo su propio instinto, formulando preguntas asertivas y proponiendo soluciones innovadoras. Esa fue una revelación. No solo había fomentado su participación, sino que estaba descubriendo nuevos líderes en su aula. Propuso que algunos de ellos prepararan intervenciones para la reunión con los administradores, confiando en que su voz resonaría con más fuerza que la de cualquier adulto. Al final de la reunión de aula, mientras sus estudiantes se retiraban, sintió una oleada de orgullo y esperanza. Este grupo dinámico parecía haber despertado algo en él, un paralelo entre sus propias inseguridades y sus triunfos. ¿Cuántos de ellos podrían estar ocultando un potencial sin explotar? Las posibilidades se extendían ante él. A medida que se preparaba para el gran día, la llamada de su vecino seguía retumbando en su mente. ¿Qué era lo que estaba a punto de revelarle? La anticipación creció como un hilo tenso, desbordando un mar de preguntas en su cabeza. Su verdadero desafío no sería solo transmitir las inquietudes de los estudiantes, sino entender el entramado que se ocultaba detrás de la administración. Mientras Carlos revisaba cambios finales en su presentación, un intenso deseo de descubrir las verdades que su vecino aludía se instaló en su interior. La llamada parecía contener la clave de un nuevo nivel de complejidad en su misión. Casi sin quererlo, la historia que tanto anhelaba contar estaba por ser más intrincada de lo que jamás había imaginado. ¿Cuál sería el coste de abrir esa puerta? El toque urgente de su teléfono le hizo saltar. Era un mensaje de su vecino: debemos hablar en persona. Hay cosas que no puedes ignorar. Cuanto más estás dispuesto a arriesgar. La sala de reuniones resonaba con el murmullo de las voces de los administradores. Carlos se había preparado para este momento durante semanas, pero la presión acumulada a su alrededor lo hacía sentir pequeño. No era solo su propuesta lo que estaba en juego, era el futuro de sus estudiantes y su propio sentido de propósito. Mientras se acomodaba en su asiento, recordó las palabras de don Manuel sobre el sacrificio y la resistencia. Tenía que demostrar que la pasión podía desafiar la burocracia. La presentación comenzó con la voz temblorosa de Carlos. Sin embargo, cada historia compartida por sus estudiantes despertaba un eco de empatía. Vio cómo algunas miradas se iluminaban ante la autenticidad de las experiencias narradas. A medida que la reunión avanzaba, el nerviosismo se transformaba en confianza. Con cada pregunta, cada inquietud planteada por los administradores, Carlos descubría su capacidad de negociar y argumentar con claridad y determinación. Fue entonces cuando se asomó la crítica que tanto había temido. Un administrador cuestionó la viabilidad de su propuesta. La mente de Carlos dio vueltas, pero esta vez no estaba dispuesto a retroceder. Recordó su reciente transformación. No solo abogaba por sus estudiantes, sino también representaba un movimiento que desafiaba al sistema. Su voz resonó en la sala con firmeza: no es solo sobre estadísticas, es sobre la vida de cada niño que pasa por estas puertas. Cada historia es válida, cada voz importa. Una vez finalizada la presentación, sintió un profundo alivio y satisfacción. La reunión culminó en un ambiente de debate constructivo. A pesar de la incertidumbre que todavía lo embargaba, comprendía que había logrado algo importante, había despertado un sentido de responsabilidad compartida. La respuesta inicial de los administradores no fue categórica:
pero había abierto canal de comunicación. Agradecido y orgulloso, regresó a su aula. Cuando entró, sus estudiantes lo miraban con curiosidad y expectación. Carlos compartió con ellos el desenlace de la reunión, y al ver cómo sus rostros iluminaban con esperanza, se dio cuenta de que había creado un ambiente donde cada uno de ellos podía ser parte de la transformación. Había dejado de lado sus inseguridades para convertirse en un líder, en un socio entre sus estudiantes. Los días siguientes se llenaron de planificación y colaboraciones. Carlos habló frecuentemente con Ernesto y don Manuel, buscando más consejos y creando una red de apoyo. Las dinámicas en el aula comenzaron a florecer al unir las voces de los estudiantes con las propuestas que emergían del diálogo. Se sentía más que un educador, era un catalizador de cambio, una figura que había demostrado que la verdadera educación requiere no solo conocimiento, sino valentía y determinación. Finalmente, el día tan esperado llegó, la reunión de seguimiento sobre su propuesta. Cuando entró en la sala, notó a algunos de sus estudiantes en la audiencia, listos para representar las historias que les había dado voz. Carlos sentía el peso de sus esperanzas, pero también la fuerza de su propia transformación. La presentación cerró con un llamado apasionado a la acción. Los miembros de la administración, aunque escépticos, empezaron a asimilar la idea de contar con la comunidad en el proceso educativo. Cuando terminó, vio que las expresiones de los administradores eran diferentes. Había un aire de consideración y apertura. Aunque no era el final que había imaginado, era un inicio tangible. Había luchado por su vocación y había encontrado en su viaje el poder de la colaboración. Carlos estaba finalmente en paz con su lugar en el mundo. Su transformación provenía de asumir su papel como defensor de la educación, y por primera vez, se sintió competente y seguro de su impacto. Las sombras de duda habían sido reemplazadas por la luz de la esperanza, tanto para él como para sus estudiantes. Antes de despedirse de la reunión, Carlos tomó un momento para reflexionar. Había conquistado sus miedos y había alcanzado un nivel de crecimiento que nunca creyó posible. Se dio cuenta de que, en este proceso, no solo había luchado por su escuela, sino que se había transformado en un líder que representaba una nueva forma de enseñar y aprender. Ahora, se sentía listo para cualquier desafío que la vida le presentara. Sabía que, a partir de ahora, cada paso dado sería un paso firme hacia su verdadera vocación. Recuerda, hay transformaciones a la vuelta de cada esquina. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora, hace la diferencia, comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal. Este es el momento de mostrar su apoyo.